Muy buenas tardes a todos. En primera instancia, pues les agradezco por haberme otorgado este espacio de su tiempo para hacer este ejercicio. Ante todo, pues primero debo solicitarles pues autorización para grabar este video. Les recuerdo que esta actividad es para una actividad netamente educativa. Entonces, por favor, si ustedes me autorizan a grabar. Listo, De acuerdo, sí. no hay problema. Bueno, muchas gracias. Digamos que en un taller pasado estábamos hablando sobre las problemáticas de las localidades y más que las problemáticas es poder mirar cómo desde abajo, es decir, desde la población, se pueden mejorar esas problemáticas y hacer un árbol de compromisos que efectivamente identifiquen cuáles son las principales, digamos, problemáticas de la localidad en donde vivimos. Esto en la medida que vamos a hacer este taller teniendo en cuenta una materia que se llama Investigar en Sociedad y utilizando una herramienta que es la investigación acción participativa, que lo que permite es que la misma comunidad haga, digamos, una síntesis de su problemática, la reconozca y desde la misma comunidad se puedan sacar soluciones. Entonces, en esta primera ronda de preguntas, y les agradezco a todos, a Jorge, a Lucia, a Nicolás, por haber, digamos, permitido participar en este mini taller. La primera pregunta que les voy a hacer en esta ronda, que para que ustedes por favor me ayuden a contestar, es, dentro de la localidad donde ustedes viven, por favor, ¿cuáles son las principales problemáticas que ustedes han identificado dentro de la localidad? Entonces, pues ustedes me dirán quién quiere empezar. Sí, a Listo, mí me Lucy, entonces dale. gustaría... de acuerdo. No, dale, dale. O Dale, Nicolás, Nico. si quieres empieza, muchas gracias. Bien, a mí me gustaría hablar un poco del transporte y de las vías de acceso. Me parece que es una localidad muy grande, tiene una población también que es bastante grande y las vías de acceso son muy pocas y es frecuente encontrarse mucho tráfico, eh, muchos trancones y el tiempo que se tarda para salir y para entrar de la localidad es bastante. Siempre hay que dedicar unas buenas horas al día para eso. Y a mí me gustaría tener un sistema de transporte un poquito más eficiente desde el punto de vista del transporte público y también desde las vías de acceso. Me parece que es uno de los puntos críticos de mi localidad. Bueno, entonces, digamos que los problemas más delicados de la zona, de la localidad que vivimos nosotros, lo que dijo Nicolás es que es el transporte, digamos que cuando uno sale a trabajar el transporte, diariamente uno está gastando de su día laboral como 4 horas por lo menos en transporte por los trancones, pero uno de los problemas más fuertes que aquejan a la localidad es la inseguridad. O sea, la inseguridad es bastante elevada, como está sucediendo en Bogotá, pero aquí especialmente hay mucha inseguridad. Entonces, todo el mundo, pues, todos andamos en una situación de preocupación, de angustia, porque no saben en qué momento le puede pasar a uno alguna situación en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, siempre la inseguridad crea zozobra entre la comunidad, entre las personas que vivimos en la localidad, entonces andamos siempre como prevenidos, como predispuestos a no, a algo temerosos por esta situación. Y otro punto que es el desempleo, pues obviamente la localidad es carente de oportunidades de trabajo para las personas, entonces yo creo que también se debería tocar en este punto. Estos tres temas son como relevantes en cuanto a los problemas más fuertes que tiene la localidad donde estamos viviendo. Bueno, gracias, Mari, por este espacio, porque me parece interesantísimo. Bueno, coincido con Jorge y con Nicolás en el sentido de que el tema del transporte en nuestra localidad es un tema crítico. Pues hay zonas muy alejadas donde pues solamente entra el SIP. Transmilenio llega a toda la localidad y toca pues con el sistema SIP, pero tampoco el SIP recorre pues, todas las distancias que uno espera que recorra. Pero otro también de los grandes problemas que tiene esta localidad es el tema del espacio público. La invasión del espacio público se está volviendo una situación crítica
en nuestra localidad. Pues al principio no era tan impactante, pero cada día es impresionante la cantidad de vendedores ambulantes, de invasión, en las vías principales y secundarias también. Y eso genera también otro tipo de impactos en nuestra localidad, porque pues hay también la generación de residuos, el tema también asociado a la inseguridad. Ese es el otro aspecto también de nuestra localidad, es el tema de la seguridad, que consideramos que es una localidad muy grande y definitivamente las autoridades no alcanzan tampoco a darle la cobertura para trabajar pues con nosotros y garantizarnos la seguridad que nosotros esperamos. Entonces yo diría que también, además de la movilidad, está el tema de el espacio público, la invasión del espacio público y el tema de la seguridad. Muchas gracias, Nelly. Yo, resumiendo, digamos acá, lo que he identificado es que, digamos que las principales problemáticas son el tema del transporte, el tema de la inseguridad, ¿cierto? El tema del espacio público, el tema del espacio público. También hay un tema de desempleo en la localidad, ¿cierto? De desempleo. Sí, no lo mencionamos, pero nuestra localidad es una de las más pobladas, tiene una mayor Densidad. densificación, Ujú. densidad poblacional, exacto, y también pues tenemos unos temas críticos como es el tema del desempleo y también tenemos población vulnerable. Entonces, hay mucho adulto mayor, eh, pues en situaciones difíciles. Y también tenemos, pues es una mezcla porque nuestra localidad también, pues tiene todos los tipos de estratos y tenemos también población vulnerable en un gran volumen. Ok, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, dentro de las problemáticas, escoger, digamos, una, ¿cierto? Que ustedes dicen, bueno, esta es una problemática, pero digamos que en esa problemática, como esto es investigación, acción participativa, es decir, yo puedo, digamos, gestionar algunas acciones para que estas problemáticas puedan cambiar. ¿Ustedes cuáles creerían que podemos escoger dentro de, digamos, las problemáticas que ustedes me insinúan? Una de que ustedes digan, y efectivamente desde mi acción yo podría intervenir en esta problemática. Ya llámese inseguridad, transporte, espacio público, densidad, población vulnerable. Digamos, la pregunta que te quería hacer es, nosotros desde nuestro accionar como ciudadanos, Exactamente, porque digamos, si no, si, hay problemáticas en las que uno se da cuenta que no puede obviamente generar una sí, pero digamos solución. que si escogiéramos una de estas problemáticas que ustedes deciden, en esta problemática, digamos, yo tengo una manera de poder intervenir y colaborar para que la realidad cambie, digamos, ¿ustedes cuál escogerían? Pues yo pienso que una de las problemáticas más duras es la inseguridad. Por entonces la inseguridad se ata a dos escenarios. El primer escenario es que hay inseguridad porque también hay problemática de desempleo de mucho joven, mucha persona que por toda esta pandemia pues ha perdido la oportunidad de sus empleos, entonces buscan una forma de cómo conseguir el sustento para su hogar, entonces posiblemente muchas personas están tratando pues, de robar o atracar o hacer cosas que afectan a la comunidad. Entonces, pienso que una de las problemáticas más grandes sería trabajar con la comunidad para crear fuentes de emprendedores, o sea, fuentes de empleo para personas vulnerables que están en ese momento. Entonces, recuperación de trabajos para las personas. Entonces, buscar como emprendimientos, hacer en todos los sitios de la zona más vulnerables, que sabemos que hay muchas partes que la gente joven no tiene nada que hacer sino levantarse y mirar el día y qué va a hacer, porque los otros problemas, digamos, son impactantes, pero que tienen solución en el tiempo en cuanto al transporte, en todo, porque ya viene el metro, pero en otras alternativas de transporte serían viables en el futuro. Pero en ese momento la problemática más delicada para mí es la inseguridad y el desempleo que se ha presentado por esta pandemia. Entonces tocaría buscar todo un proceso con el gobierno nacional y local y todo, de hacer
crear empresas emprendedoras, jóvenes emprendedores, y comenzar a hacer proyectos para apoyar y crear fuentes de trabajo y crear cultura ciudadana con todas las comunidades y que todos fueran partícipes de este nuevo proceso de emprender, crear empresa, porque obviamente se ha perdido mucho empleo, personas que trabajaban en la calle ya no pueden porque obviamente hay varias razones, entonces buscar emprendimientos que puedan ser viables y eso pues obviamente hay capacitaciones y formación, o sea, ahí las entidades del Estado están brindando formación para que el empleo o el emprendimiento sea viable, porque para hacer un emprendimiento hay que mirar todo el entorno para poderlo impulsar, ¿no? Porque pueden haber emprendimientos que no pueden ser, no tienen tanta fuerza y pueden fracasar. Entonces la idea es que se capaciten las personas y se cree la cultura en la zona y ahí sí pienso que si uno crea fuentes de trabajo y emprendimientos y cosas así, va bajando un poco la inseguridad en la zona. Muchas gracias, Jorge. Em, Nelly o Nicolás. eh, pues también orientado como a lo que menciona Jorge, a mí me parece importante identificar como el tipo de población que pues no tiene las oportunidades en nuestra localidad y tratar de diseñar unas estrategias focalizadas dependiendo si son mujeres, si son jóvenes o si son hombres, y generar pues como dos caminos, uno orientado a aquellos jóvenes, por ejemplo, que quieran formarse o capacitarse, eh, pero también y a las mujeres con enfoque de género, porque en nuestra localidad también tenemos muchas mujeres que son cabeza de hogar. Entonces yo sí pienso que hay que generar capacidades y una de las formas de generar capacidades es dar formación, pero con un compromiso también de retribuir en parte como esa capacitación, esa formación que se le puede dar a los jóvenes o las mujeres y es con trabajo. O sea, yo pienso que hay muchas necesidades también en nuestra localidad y, por ejemplo, uno podría diseñar una estrategia, perdónenme lo que voy a decir, pero uno podría de pronto diseñar una estrategia llamada pues del trueque. Entonces, yo pienso que si nosotros pudiéramos financiar formación y capacitación, eh, o digamos si las personas requieren unos ingresos, llámese mujeres cabezas de hogar o jóvenes que pues no tienen formación todavía especializada, sino que pues no, pues simplemente algunos, si acaso terminaron en bachillerato, a mí me parecería importante también generar un trueque, o sea, generarle unas entradas a esas personas para a cambio de que inviertan horas de trabajo en nuestra propia localidad. Hay mucho por hacer. Tenemos necesidades en temas ambientales, cuidado de adulto mayor, por ejemplo, si pudiéramos hacer intercambio, por ejemplo, mujeres que tengan necesidad de trabajar podrían hacerlo cuidando adultos mayores o cuidando niños, o los jóvenes también trabajando en la mejora de las vías. Nosotros, por ejemplo, vemos que no todas las vías están en buen estado. Podríamos generar una estrategia de empleo. De pronto no es un empleo muy calificado, pero digamos sería un primer paso para generarles ingresos a esas familias y poco a poco en la medida en que se van surtiendo como esas etapas, también podríamos ir abriendo el horizonte para que ellos reciban formación técnica, tecnológica y posteriormente universitaria. Yo creo que sí se podría diseñar un proyecto con esa mirada. Muchas gracias, Nelly. Nicolás. Sí, de acuerdo con todo lo que han dicho, pero yo pienso que el principal problema en el que yo impactaría o el que a mí me gustaría que se solucionase es el tema del transporte, porque me parece que en la medida que las personas puedan entrar y salir mucho más fácil de la localidad, eso va a tener un impacto en la calidad de vida de los mismos habitantes. Ujú. Desconozco cuál es el porcentaje de las personas que trabajan fuera de la localidad o estudian fuera de la localidad, pero creería que muchas de las personas que viven en ella no trabajan ni estudian propiamente en ella. Y, y me parece que en la medida en que la localidad se pudiese integrar mucho más
a la ciudad y que la forma de acceder a los centros educativos o a los centros laborales eh, fuera de ella, eso tendría un impacto en la calidad de vida de los habitantes de la localidad. Yo pienso que un tema crítico es poder brindarle a los habitantes la posibilidad de salir y entrar de ella, dado que probablemente en ella no haya la oferta laboral o la oferta educativa que esperamos. Claro. Yo pienso que todo va engranado hacia poder generar una mejor calidad de vida de los habitantes. Ujú. Si yo les hablo de, digamos, de ustedes como habitantes de la localidad y uno dice, bueno, hay estas problemáticas, de pronto hay unas acciones, digamos que desde ustedes como observador, desde su observador, ¿cuál sería, digamos, en una síntesis, cuál, digamos, ustedes dirían, sí, este va a ser mi compromiso con la comunidad? O sea, ¿a qué me comprometo, digamos, con la comunidad si ustedes tuvieran la oportunidad de intervenir, digamos, en estas problemáticas? Yo pienso que, digamos, como a mí me gusta mucho la parte social, yo pienso que, porque es que, digamos que solucionar todos los problemas es muy difícil. O sea, eso es muy complicado, pero si todos ponemos de nuestra Sí, es parte cierto. y ponemos un granito, pues algunos temas se pueden ir solucionando progresivamente. Yo pienso que uno se comprometería a conseguir los medios de los emprendimientos, de creación de fuentes de trabajo y mejorar la seguridad, que es que pienso que es uno de los temas más latentes. Bogotá es una de las ciudades más inseguras de Colombia, entonces, y la zona nuestra es muy insegura, entonces yo pienso que uno se comprometería en ese sentido de buscar por qué se está generando tanta inseguridad y en buscar el por qué para poder tomar acciones y medidas que me permitan como tal tomar algunas acciones y solucionar esa situación. Obviamente que no sea para solucionar en 100% la inseguridad porque eso es imposible, pero sí una ayuda a personas que necesitan con todo tipo de formación como decía Nelly, que se puede hacer todo tipo de capacitaciones y formaciones, pero obviamente con esto, buscando los mecanismos, porque es que la inseguridad sí es que es en todo. Entonces yo pienso que sería como comportamiento de buscar el porqué de la inseguridad y los mecanismos que me permitirían mejorarla y buscar crear mucho emprendimiento y mucha oportunidad de trabajo para las personas para que no tengan que estar sin hacer nada en el día, sino que tengan la oportunidad de estudiar, trabajar y hacer cosas por la misma zona porque la idea es que la zona misma se abastezca de los proyectos y que sea retroalimentaria entre la misma zona. O sea, que la zona se fortalece con lo que se está haciendo, como mi pensamiento. Con esos mismos emprendimientos. Ok. Eh, Pues a mí me parecería interesante poder pasar un proyecto, porque pues todas estas iniciativas requieren recursos. ujú. Eh, pues a mí me parecería interesante poder trabajar un proyecto con la alcaldía local y con los actores sociales de la localidad, donde precisamente podamos identificar cuáles son esas necesidades y generar empleabilidad, porque es que la crisis del empleo también está afectada, es un tema transversal. Entonces yo pienso que podría ser una estrategia de empleabilidad que tenga esas etapas, que tenga una primera etapa donde, digamos, hay unos empleos que no son especializados, que son más de mantenimiento en la localidad, de atención de adultos bueno, aunque la atención de adultos sí es un tema más especializado. Pero Ujú. digamos, hay un tipo de trabajos que sí se pueden hacer en la localidad que eh, podríamos, digamos, trabajar de manera mancomunada con las autoridades de la localidad para generar empleos y de otro lado también hacer como alianzas para que entidades de educación puedan ofrecer becas precisamente a esos jóvenes que se destaquen en nuestra localidad por ese tipo de trabajo, por su propia localidad, que merezcan efectivamente recibir becas, que se distingan por ese esfuerzo por salir adelante y que tengan la oportunidad de estudiar sin, digamos,
sin afugias, sino que pues esa beca le permita a los jóvenes de nuestra localidad y también a las mujeres, sobre todo, digamos, acceder a una capacitación que más adelante les va a abrir otro tipo de oportunidades y mejorar su calidad de vida. Entonces, a mí me parece interesante, pues, esa estrategia. Muchas gracias. Nicolás. Bueno, yo creo que no solamente en el contexto actual de la pandemia, sino en esta época que vivimos en la que la parte de las TIC, de las comunicaciones y de todo el tema de, de conectividad y de teletrabajo, en fin. Mm, y pienso que es fundamental asegurar que la población tenga una adecuada conexión a Internet. Me parece que es un punto que muchas veces no se, digamos que ni siquiera se contempla entre los objetivos o entre los programas de gobierno. Es inusual escuchar ese tipo de propuestas, pero a mí sí me gustaría poder ampliar la cobertura de Internet de la localidad o por lo menos asegurar que el Internet llegara a la gran mayoría de los hogares y empresas de la localidad. Y no De bajo solamente la costo. cobertura, no solamente la cobertura, sino también la calidad del Internet. Y yo creo que cuando uno está en el día a día hablando con las personas y, y toca ese tipo de temas, uno se da cuenta que muchas personas ni siquiera saben, y adultos ni siquiera tan mayores, sino muchas personas adultos, más que todo, no tanto en la población infantil o en los adolescentes, sino adultos, ni siquiera adultos mayores, sino adultos, ni siquiera tienen un correo electrónico. Entrar a Internet es todo un reto, precisamente porque no tienen accesibilidad a esto. Entonces yo pienso que si queremos que la localidad eh, pueda mejorar en cuanto a empleo y que ese empleo, el acceso al empleo tenga un impacto también en otras condiciones como la calidad de vida, la seguridad. Yo pienso que uno de los pilares fundamentales es la cobertura y el acceso a Internet y que ese Internet sea de calidad. Entonces yo pienso que como propósito, yo me pondría ese propósito, evaluar la posibilidad de que las personas de la localidad tuvieran un mejor acceso a esta tecnología y de esa forma poder generar empleo no necesariamente presencial, sino con el teletrabajo y con muchas situaciones que hoy en día se pueden ofrecer al respecto. Hoy en día muchos negocios funcionan es gracias a Espectacular. Internet, Sí, es verdad. incluso, por ejemplo, restaurantes. O sea, hoy en día el restaurante Los físico, pues sí, emprendimientos. ¿no? Ujú. Habrá muchos restaurantes que su sustento sea a nivel de poner unas mesitas ahí y atender a la gente. Pero hoy en día la tendencia es que muchos restaurantes son, por ejemplo, cocinas ocultas. Y cocinas ocultas, digamos en un buen sentido de la palabra, cocina oculta no quiere decir, no es un término malo, por el No. contrario, simplemente una cocina que no tiene atención al público externo, por decirlo así, pero sí tiene domicilios y funciona a través de los domicilios y a través de plataformas de domicilios. Entonces me parece que la cobertura de Internet es esencial para el desarrollo no solamente de la localidad, sino de la ciudad y del país. Muchas Gracias. Y gracias, perdón, ahí Nicolás. sobre eso que acaba de decir Nicolás, me parece espectacular. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener una localidad que se llame localidad digital, ¿sí? Que en realidad sería interesantísimo. Creo que ese proyecto es súper interesante. Y lo que coincidimos ahí en el tema de que generaría mucho empleo, porque efectivamente todas las actividades hoy en día están atravesadas por el Internet. Hace poco salió aprobada en el Congreso la ley que dice que el Internet es un Público servicio de derecho. indispensable Mm. como un derecho, aunque internacionalmente hace muchísimos años se hablaba del Internet como un derecho fundamental, pero nuestro país pues tardíamente lo acaba de adoptar, pero bueno, por fin lo hizo, que lo hizo hace poco, en este mes que pasó, como un derecho, pues no lo dice como un derecho fundamental, lo toma como un servicio público, pero igual es interesante el concepto porque eso va a permitir, como dice Nicolás,
desarrollar ese tipo de proyectos donde se amplíe cobertura. Y como él lo dijo, pues todas las actividades están atravesadas por el Internet, porque desde la consulta médica a la cual tendrán que acceder los adultos mayores o los niños, las mujeres que no pueden dejar a sus niños solos, pues qué bueno que pudieran tener el acceso a Internet y poder hacer su teleconsulta, el estudio, lo que es la educación y muchas otras actividades, como él lo acaba de mencionar. Sería súper interesante generar un proyecto en donde se unen pues todos los esfuerzos encaminados a mejorar la localidad, porque por ejemplo el Internet también facilitaría eh, monitorear ciertas zonas que Jorge identifica como inseguras, Sí, es correcto. eh, Ujú. y desarrollar proyectos con esos jóvenes que no estudian ni trabajan, o con mujeres cabezas de hogar, donde nosotros podamos llegarles con actividades de capacitación de alfabetización digital en primera medida, y posteriormente algo más especializado para que ellas puedan trabajar y contribuir pues en sus hogares con ingresos. Sí, ustedes ahí también se me adelantaron un poquito de los compromisos y los sueños. Y ya para cerrar, digamos, esta charla y como de antemano les agradezco por el espacio, la última pregunta es, si ustedes les pusieran a pensar, digamos, en dos sueños de cómo se imaginan cada uno su localidad, ¿cuáles serían, digamos, esos dos sueños principales con los que ustedes se imaginaría la acción social en la localidad? Voy a poner un poquito, un segundito en la pausa, un segundito. Muchas gracias. Bueno, Entonces, ¿cuáles serían estos dos? digamos que los dos sueños, digamos Ujú. que ya creo que todos hemos como llegado como a un punto de equilibrio. Entonces, digamos los sueños que cuál sería. Primero que se mejore la seguridad de la zona, primero de todo, pero con una serie de, o sea, el primer punto es mejorar la seguridad, que tengamos un sitio tranquilo para poder vivir, para poder ver crecer a nuestros hijos, a las familias, tener una tranquilidad que estamos en una mejorando nuestra vida, pero eso va pegado a otro sueño que es lo que hablábamos de la formación y la educación, porque pues, obviamente un pueblo educado, pues formado y educado, pues es lo mejor. Entonces, aunque aquí en la localidad hay muchas personas que han tenido posibilidad de estudiar, pues hay otras personas que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, tocaría crear los mecanismos con entes internacionales que pues uno puede tener convenios, buscar becas, igual con la alcaldía mayor, con el gobierno nacional y con la alcaldía local. Hacer como una unión entre todos, hacer unos planes, pero obviamente toca hacer investigación, toca hacer trabajo social de campo en la localidad para ver los sitios más vulnerables de la zona, porque hay sitios más vulnerables y sabe uno que la educación es muy regular o muy baja o hay mucha deserción escolar porque los padres no tienen las posibilidades económicas. Entonces buscar como esas partes donde hay mucha vulnerabilidad en ese sentido y comenzar a hacer un plan de trabajo ya utilizando pues todas las formas y los métodos de trabajo, porque ya pues estamos haciendo teletrabajo, pero obviamente descubrimos esa nueva forma de hacer las cosas, que no la conocíamos, pero pues en esta pandemia pues descubrimos que se pueden hacer cosas desde la casa, pero también hay muchas actividades que toca hacerlas directamente en el sitio. Entonces yo buscaría como la unión y hacer estudios de nicho para poder hacer todo un proceso de formación de educación en tecnologías, en todo tipo de profesiones, porque pues todas las profesiones o las capacitaciones que se den pues tienen tecnología. O sea, ya hoy en día toda profesión tiene eso, entonces obviamente buscando los mecanismos, teniendo un internet de buena calidad, porque pues casi todos tenemos algún internet, pero hay familias que no lo pueden tener porque les cuesta o hay un costo, entonces sería un internet gratis para las familias más vulnerables que no tengan ningún costo, con una buena capacidad, y como ya estamos todos en la virtualidad, pues obviamente sería todo virtual, pero con toda una serie de infraestructura de conocimiento antes de, porque es que si uno no presenta un buen proyecto, pues obviamente no le creen. Entonces la idea es que uno presente con hechos y con realidades lo que va a hacer. Si uno tiene todo ese bagaje y si lo sabe presentar, obviamente podría el gobierno dar un apoyo, tanto de la localidad como el gobierno distrital, para poder llevar a cabo esta meta. Muchas gracias, Jorge. Okay. Yo pienso también que, complementando un poquito con lo que acaba de mencionar Jorge, eh,
hay muchas entidades y organizaciones que les interesa invertir y que les interesa apoyar este tipo de proyectos. Entonces pues yo pienso que desde nuestra localidad podríamos recurrir por ejemplo, al Ministerio de las TIC para que se genere un proyecto piloto con nuestra localidad que sea modelo a nivel país. También recursos de organizaciones internacionales. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, está Platzi, que es de un colombiano, que es una entidad que empezó como un emprendimiento y es una plataforma de capacitación y casi que estoy segura que si nosotros le tocamos la puerta con un proyecto estructurado donde tengamos identificados a quienes llegaríamos, ellos nos apoyarían también en la formación de jóvenes o de mujeres o de personas que estén interesadas. Está también las firmas que Lucy, proveen Nelly, ¿me repites un poquito, por favor, el nombre, la organización? Platzi, con Z, Platzi, Ujú. es Ok, con T gracias. intermedia, de Teresa. Ah, ok. Platzi es una organización interesante que tiene una plataforma que se volvió ganadora a nivel mundial, ha recibido reconocimientos y es de colombianos y mexicanos. También está, por ejemplo, las empresas como la Cámara Colombiana que agrupa las más grandes empresas de tecnología del país, la CCIT. Ellos tienen una línea donde esas empresas precisamente que agrupan a los grandes y monstruos de la tecnología, a ellos les interesa apoyar precisamente poblaciones vulnerables. Uno podría trabajar desde la localidad de Suba tocando esa puerta. Será súper interesante porque ahí tendríamos, si no tenemos equipos, ellos proporcionarían equipos, por ejemplo Microsoft y todas las demás empresas que tienen que ver con el tema. Empresas de telefonía hacen parte de las SIT, entonces también podría generarse convenios con ellos. Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene proyectos de impacto social. Podríamos también buscar apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá para nuestra localidad. O sea, si nosotros queremos que, mejor dicho, que estas partes interesadas digan, es que el que no esté apoyando esta localidad, porque este es un proyecto muy bonito, está grave y todos sientan que efectivamente vale la pena meterle la ficha. Bueno, eso por el lado de la Cámara de Comercio, pero también, por ejemplo, uno podría buscar el apoyo de las universidades, del sector académico, porque pues en nuestra localidad no hay una universidad. Por ejemplo, tenemos una sede de Compensar. Compensar tiene universidad hoy en día y podríamos buscar con ellos una alianza para que efectivamente nos ayude en la localidad a la formación de las personas, igual que otras universidades, ¿no? Las universidades públicas y privadas. Lo digo es porque en la localidad hay una sede de Compensar, pero eso no quiere decir que otras universidades pues no nos pueden apoyar con becas para las personas que quieran formarse. Entonces, también podríamos buscar apoyo internacional. Hay ONGs interesadas también en apoyar, hacer inversión social. Entonces, pues también podríamos hacerlo pues con esa finalidad Muchas de gracias. generar empleabilidad con el apoyo de las TIC. Entonces, yo sí pienso que la localidad podría ser una localidad segura, una localidad digital y segura. Lucy, Nelly, muchas gracias. Y por último, Nicolás, muchas gracias. Ya para cerrar. Muchas gracias. Sí, ya para finalizar, me gustaría si tal vez la localidad, me gustaría también que hubiese proyectos de renovación a corto, mediano y largo plazo. Em, para eso podríamos tomar la asesoría. Yo pienso que es importante asesorarse y hay modelos que se pueden tratar de imitar. Entonces, por ejemplo, hay muchos modelos de renovación, especialmente en los países del sudeste asiático. Por ejemplo, en Singapur. En Singapur tiene un nivel de vida muy alto, no solamente desde el punto de vista de la conectividad, es el país con la mejor conectividad del mundo, es el que tiene internet más rápido y además tiene la mejor vivienda pública del mundo. Entonces, cuando uno habla muchas veces del tema público, parece como si, bueno,
como si eso fuese un modelo más hacia ciertos países o ciertas tendencias políticas, pero por ejemplo en este país que les menciono, la vivienda pública no solamente es de las mejores del mundo, sino que ha logrado involucrar el bienestar de los habitantes con modelos eh, de conservación de la naturaleza, de espacios verdes, de conservación del agua. Entonces yo pienso que a pesar de que la localidad tiene una alta densidad poblacional y tiene ya unas estructuras fijas, unas calles, unas avenidas, unos barrios, pues yo pienso que tenemos que pensar finalmente a largo plazo, ¿cierto? Porque en algún momento pues la localidad también necesitará crecer o necesitará cambiar y ese cambio tiene que ser programado. Es mejor que los cambios sean programados a futuro y que no simplemente sea una cuestión del desorden. Entonces yo pienso que nosotros tendríamos que buscar imitar modelos exitosos en otras partes del mundo y siempre tratando de que los modelos de renovación involucren en el tema ambiental, el tema de verde, el tema del agua y que sea una vivienda digna para las personas con todas estas cosas. Ciertos barrios, uno puede evidenciar que ciertos barrios de la localidad desafortunadamente no tienen ni siquiera zonas verdes, sino solamente son construcciones y construcciones y construcciones, y la construcción se hace desordenada y la construcción simplemente se hace para de pronto beneficiar el interés de ciertas, no sé, constructoras o de ciertos intereses económicos, pero yo pienso que la planeación es esencial para el crecimiento de la localidad. La localidad va a seguir creciendo, va a seguir aumentando su población y debe haber un plan a futuro para que el crecimiento de la localidad sea ordenado, planificado y siempre involucrando todo el tema de la verde, del agua, el uso racional de los recursos. Entonces yo pienso que eso es importante, una buena planeación y me gustaría mucho poder tener asesoría especialmente de esos países que hace unos tal vez pocos años, 40 o 50 años, estaban en una situación incluso tal vez más digámoslo, no tan avanzada como incluso la que tenemos nosotros, y hoy en día están a la altura de todo el tema urbano. Perdón, te interrumpo. Perdón, Mariluz, me tomo la palabra ahí. El gobierno de Corea ha tenido muchos acercamientos con nuestro país y de hecho hay un convenio que existe actualmente con el Ministerio de las TIC para proporcionar apoyos en lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicaciones. Hace unos años el gobierno de Corea lanzó un concurso que se lo ganó la Universidad Minuto de Dios y ellos montaron un centro de innovación y apoyo tecnológico para sus estudiantes. Yo pienso que se podría trabajar con el gobierno de Corea y bueno, y con las entidades que se considere para los diferentes proyectos que se tienen pensados. Como lo mencionó Nicolás, pues uno debe tomar el ejemplo y apoyarse en los que definitivamente superaron las dificultades, como lo hizo el gobierno de Corea, en los temas urbanos, urbanos y regionales, y también en el tema de tecnología. Corea tiene como esas dos hélices, o más bien que hélices, esas dos bases fundamentales donde tuvo una superación en temas de educación, en temas de renovación urbana y en los temas de tecnología. Bueno, yo creo que ya aquí hicimos el recorrido efectivamente con los miedos, los compromisos y los sueños de la localidad. Pues yo les agradezco mucho, digamos, haberme otorgado este espacio para este ejercicio, este taller, con el cual, digamos, que obviamente me llevo muchas notas, y digamos que la localidad sí tiene muchas tareas que realizar. Ojalá, digamos, que podamos lograr emprender algunas de estas acciones para efectivamente cambiar la realidad de nuestra localidad. Nelly, Jorge y Nicolás, pues les agradezco mucho el tiempo de este espacio y ojalá para futuras oportunidades pues podamos volver a charlar, si podemos ver efectivamente cuáles de todas estas de pronto iniciativas se pueden implementar aquí en la localidad. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias. invitación. Eres muy amable. Gracias, Hasta luego. Jorge. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego.